Muy buenas tardes. A nombre de la Comisión de Capacitación en Materia Laboral y Seguridad Social de la Corte Superior de Justicia de Lima, los saluda Gino Yangali Parraguirre, dándoles la bienvenida a todos los presentes. Ante todo, tengo que agradecer al doctor Eric Alcócer, la doctora Celeste y Matos, al doctor Luis Valdeón, que siempre nos apoyan para el dictado de todos estos cursos y nuestras audiencias, y también a toda la gente que de una u otra manera nos están colaborando. Hoy, miércoles 15 de julio del 2020, vamos a llevar a cabo la segunda conferencia magistral de nuestro primer diplomado en Derecho de Trabajo y Proceso Laboral en el contexto del COVID-19. Para los que no alcanzaron inscripción en el diplomado, podrán verlo en nuestra página del Facebook de la octava Sala Laboral de la Corte Superior de Justicia de Lima, Sala de la Oralidad. Según el Gobierno Nacional, a la fecha tenemos más de 300.000 infectados y más de 12.000 muertos por efecto de la pandemia que todo el mundo ya conoce, que afecta no solo a nuestro país, sino a todo el mundo. En porcentaje, hoy existe mayor mortandad que en la propia guerra con Chile. El Perú está en quinto lugar de infectados en el mundo. Y las proyecciones económicas son las peores. Estamos siendo testigos de una catástrofe nacional, principalmente en la salud y en nuestra economía. Tenemos un enemigo común, invisible, y que no nos permite y no nos da tregua. La semana pasada, el gobierno aprobó el Decreto Supremo 101-2020, PCM, por el cual se inicia la segunda fase de reactivación económica desde el 5 de junio pasado, autorizando diversas actividades complementarias a las ya aprobadas. En esta segunda fase se autoriza la reanudación de la producción de la mediana y pequeña minería, proyectos de inversión públicas y la provisión de servicios profesionales, entre otras actividades. Sin embargo, nada volverá a ser como estaba antes de la pandemia. Según el Instituto Peruano de Economía, estima que para este año 2020 se proyecta una caída del Producto Bruto Interno entre menos 13.8% y menos 15.8%. Y para el próximo año 2021 se espera una recuperación entre el 14.6% y el 16.6% del Producto Bruto Interno, recuperándose los mismos niveles antes de la crisis durante el tercer trimestre del 2021. Creemos en la fuerza de todos los peruanos. Vamos a salir de esta. Vamos a tener mucha fuerza, mucho trabajo. Tenemos que hacer esto. Pero sin embargo, en este escenario prácticamente estamos ingresando a un segundo periodo de la suspensión perfecta de labores y el otorgamiento de la prestación económica de protección social de emergencia ante la pandemia del coronavirus COVID-19. Así también observamos que el Ministerio de Trabajo, Mintra, que a partir de hoy, 15 de julio del 2020, contamos con Martín Ruggiero Garzón, que se dice que es el ministro más joven del gabinete, quien tiene entre sus manos una pesada carga y responsabilidad. Desde ya le auguramos éxito, porque si él va a tener éxito, todos los peruanos vamos a tener éxito. La suspensión ha constituido una medida compleja por el desconocimiento de su aplicación, por mucho también por la suspicacia del empleador y el trabajador, por los complejos requerimientos que exige el gobierno, el Estado, para llevarlo a cabo, y el desconocimiento
en muchos casos, de los derechos laborales por parte de los usuarios. En consecuencia, el caso se complica y para ello requerimos pues a un jurista de la talla del doctor Jorge Toyama Miyaguzuku, que es especialista en derecho laboral, relaciones laborales, gestión de conflictos colectivos e individuales y procesos laborales. Es reconocido como uno de los principales referentes en materia laboral del Perú. Ha sido integrante de la Comisión Consultiva del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en varias ocasiones. Asimismo, ha sido consultor laboral del Banco Mundial, del BID, USAID, CEPAL y de la Organización Internacional del Trabajo. Forma parte de la Junta Directiva de la Asociación de Buenos Empleadores, ABE, de la Cámara de Comercio Americana del Perú, AmCham. Es director de revista Soluciones Laborales. Es profesor de la Pontificia Universidad Católica del Perú, profesor de la Universidad de Piura, Universidad del Pacífico, de la Academia de la Magistratura. Es autor de varios libros, nos pasaríamos de repente acá una buena cantidad de minutos, ¿no? Y de artículos académicos. Conferencista nacional e internacional de primer nivel, ya lo vamos a escuchar, hoy en día vamos a tener este gusto, y pues lo recibimos con mucho agrado al doctor Jorge Toyama Miyaguzuku, quien tratará el tema de la suspensión perfecta de labores. Adelante, mi estimado doctor. Muchas gracias por su presencia. Muchas gracias, doctor Yangali. Gracias por la generosidad de la introducción inmerecida. Muchas gracias a todos los que están haciendo posible este diplomado. Me han dicho que ha habido más de 1000 inscritos. ¿Qué tal éxito? Debe ser el diplomado virtual con mayor convocatoria del país, ¿no? Dice mucho de la octava sala, ¿no? Y sin duda de los vocales que la conforman y todos los que trabajan en esa sala. Me pidieron un poco que comparta algunas ideas sobre el tema de la suspensión de labores. Esta presentación yo la voy a mostrar un poco, pero evidentemente se puede compartir con los asistentes. Si desean, a través del doctor Yangali, la relatora, pueden coordinar para que lo tengan. La dinámica, entiendo, es que conversaré con ustedes unos 40 minutos más o menos, y luego entramos a una ronda de preguntas, inquietudes, un diálogo, ¿no? Voy a tratar de dar una visión al día de hoy de la suspensión de labores y además, digamos, con aquello que se puede judicializar, ¿no? Dado que el público, digamos, tiene una composición bastante relevante del Poder Judicial, me pareció importante a qué temas, digamos, están volviendo conflicto o son conflicto hoy día y que luego, evidentemente, va a tocar a la magistratura resolverlos. 6 temas vamos a ver rápidamente, ¿no? Cómo está el mercado laboral, las empresas que brindan servicios, qué está pasando con el trabajo remoto, el grupo de riesgo, todo el tema macro general, y luego aterrizaré en la suspensión perfecta de labores y algunas conclusiones, ¿no? Bueno, estas son 2 diapositivas generales, como adelantaba muy bien el doctor Yangali en la introducción. Estamos ante un impacto nunca antes visto, ¿no? El potencial de trabajadores afectados en diversos sectores, ¿no? Desde turismo, inclusive manufactura, construcción, etcétera. Yo diría que casi no ha habido sector impactado, ¿no? Del COVID, ¿no? Inclusive aquellos que han estado trabajando, hospitales, clínicas, supermercados, bancos, igual han sido impactados, ¿no? Porque no todos los trabajadores han laborado, porque han tenido que contratar personas, han tenido que gestionar trabajadores con COVID, trabajadores que no van a laborar por temores. Entonces, al final, toda empresa en mayor o en menor medida, o en distinta medida, ¿no? Ha sido afectado, ¿no? Complementando lo que decía el doctor Yangali, por ejemplo, en Lima Metropolitana, se estima que el empleo ha caído casi en 50%, ¿no? Es decir, que de cada 2 trabajadores, 1 ha perdido su chamba en la pandemia, ¿no? En la cuarentena. Eso es impresionante, ¿no? Impresionante. Es muy duro, muy duro. Hoy día tener trabajo en el Perú es un privilegio, ¿no? Tener trabajo donde te paguen puntual y con seguro
ya es una élite, ¿no? No debería ser, pero es élite, ¿no? Tener trabajo, que me paguen puntual, que no tenga el temor de que si mañana me pagan, y estar asegurado. Son beneficios que deben ser mínimos y evidentes, pero que hoy día en nuestro país, en la coyuntura, es un privilegio, ¿no? ¿Qué nos está dejando la cuarentena, no? Bueno, de cada 4 peruanos, 1 perdió ingresos en general, ¿no? La diapositiva anterior era de empleados. Con negocio propio, subordinado, asalariado, no interesa, cualquier persona, ¿no? Cualquier persona que tenía ingresos, 1 lo perdió definitivamente y bueno, va a tener que trabajar para recuperar ese empleo luego, ¿no? 240.000 personas perdieron el trabajo, ¿no? Formales, esta es data formal, ¿no? 240.000 personas no le renovaron su contrato, fueron cesados, part-time, eh, de todo tipo, ¿no? 250.000 trabajadores han sido suspendidos, que es la materia de esta presentación, ¿no? Eh, y que corresponde a 24.000 empresas, o sea, hay 24.000 expedientes, ¿no? 24.000 expedientes de suspensión laboral, imagínense. Todo ese grueso de expedientes donde hay conflicto va a ir al Poder Judicial, ¿no? Como es evidente. La empresa, si no está de acuerdo con el rechazo de la suspensión laboral, va a ir a juicio. El trabajador o el sindicato, sobre todo sindicatos, donde no hay una aceptación de cuando el ministerio aprueba el cese colectivo, también puede ir a juicio, ¿no? Más o menos hay 12% de fallecidos, de toda la cantidad de fallecidos que hay usualmente en el Perú, en total, más o menos un 10 a 12% son trabajadores en planillas, ¿no? Hay inspecciones COVID, también la SUNAFIL está realizando inspecciones COVID, ¿no? Fiscalizaciones por, sobre todo, no entrega de equipos sanitarios, fiscalizaciones porque las políticas no están adecuadas, inspecciones por un brote, de repente un brote de virus en la empresa, ¿no? Aparecen denuncias por contagios, ¿no? La palabra contagio hoy día, ¿no? El contagio de los trabajadores, ¿no? El contagio, ¿no? Tiene una connotación peyorativa, ¿no? Me contagié en la empresa. Y obviamente, si yo me contagié en la empresa, ya hay una demanda ya, ¿no? Por ejemplo, ahí a la derecha ustedes pueden ver, ¿no? Una comunicación del Sindicato de Trabajadores de PCM, donde ellos denuncian ya que han sido contagiados en la empresa, en el PCM, perdón, y que van a demandar al Estado peruano, ¿no? Por daños y perjuicios, ¿no? 250.000 soles por cada trabajador, ¿no? O también trabajadores que dicen, oye, mira, yo no trabajo mientras no me hagas la prueba del descarte, ¿no? Si no me haces la prueba serológica o molecular, y incluso otros quieren ya solo molecular, no trabajo, ¿no? Entonces, todo el tema de cuarentena, evidentemente es un cambio, ¿no? Pero esos cambios generan pérdida de empleo, pérdida de ingresos, ¿no? Daños y perjuicios, y todo eso, todo aquello que esté conflictuado, ¿no? Un porcentaje de eso va a ir al Poder Judicial, ¿no? Va a ir al Poder Judicial, y por eso coincido con el doctor Yangali en su diagnóstico de que se viene una avalancha de procesos, ¿no? Interesante compartir cuáles son las reglas de juego, ¿no? Las nuevas reglas, ¿no? Para otra investigación un poquito más profunda, estaba viendo que desde el 14 de marzo que empezaron las normas laborales hasta la fecha hay 1.100 páginas de normas. Imagínense, 1.100 páginas de leyes, de protocolos, de reglamentos, solo sobre temas sanitarios. Generales, ¿eh? No en todos los sectoriales, perdón, no en todos los locales, o sea, no en todas las municipalidades, que ya es miles de páginas ya, si meto las municipalidades. Solo me quedo con gobierno central, directiva de SUNAFIL, Ministerio de Trabajo y protocolos sectoriales, nada más, ¿no? O sea, agricultura, minería, etc. Imagínense, 1.000 páginas. Entonces, eso genera nuevas reglas, ¿no? Reglas sobre trabajo remoto, ¿no? La mayoría de ustedes debe haber estado trabajando remoto y seguramente, aunque el juicio está ¿no? Pues hay regímenes mixtos donde trabajas un tiempo en tu casa y otro tiempo en el Poder Judicial, ¿no? Y trabajo flexible, ¿no? Sobre todo el sector de campamentos, minero, eléctrico, petrolero, ¿no? Jornadas largas, mayores de las usuales, ¿no? 28 por 28, 42 por 21, jornadas donde la persona puede estar 30 días en la unidad minera o en el campamento petrolero
y luego su casa, y luego pasa a un hotel de cuarentena, ¿no? Le toman la prueba, tiene que esperar en el hotel, ¿no? Y espera que no haya sintomatología y recién sube a la unidad minera, ¿no? Una serie de protocolos que han cambiado el sistema laboral, ¿no? Yo le decía regulaciones sectoriales y municipales, ¿no? Hoy día no se sabe muchas veces quién debe fiscalizar, ¿no? Por ejemplo, la Municipalidad de Lurín, ahí tienen un pantallazo de su Facebook, ¿no? Fiscalizó a una empresa y dijo, pues esta empresa no cumple con las normas sanitarias y la cerró. También podría ir a Sunafil y también lo podría haber cerrado, ¿no? Por lo mismo, ¿no? Y también de repente podría haber, aunque no hay fiscalización hoy día, del Censopas, del MINSA, la que dan las normas. Entonces, hoy hay hasta tres digamos, entidades, ¿no? de fiscalización. Municipalidades, Sunafil y el MINSA, ¿no? Y no necesariamente van de la mano, ¿no? Por ejemplo, la Municipalidad de Miraflores señala que cada vez que un trabajador retorna de vacaciones tiene que tener la prueba, ¿no? Una prueba de que no tiene el virus, ¿no? La norma general no dice nada, entonces ahí cuál prima, ¿no? La norma especial o la norma general, la norma especial prosanitaria o la norma general que digamos es un poco más laxa, ¿no? Me pareciera que la especial, ¿no? Además es prosanitaria, pero eso a su vez genera costos para la empresa, ¿no? Para un restaurante de 5 personas, ¿no? Una prueba cada mes o cada cierto tiempo que retorna el trabajador de vacaciones no necesariamente es económicamente barata, ¿no? Es cierto que las pruebas son gratis, etcétera, pero hacer una cola, tiempo, etcétera, muchas empresas prefieren contratar a privados para que le hagan las pruebas, ¿no? Uno de los grandes temas que hay es el temor al contagio, ¿no? Yo no voy porque me voy a contagiar. Yo no voy porque vivo con mi mamá de 80 años que tiene problemas respiratorios, ¿no? Entonces, ¿qué hacer ahí, no? El trabajador no va a trabajar, no va a laborar. Legalmente la ley dice que máximo le puedes dar permiso por horas, ¿no? Si tienes un familiar, pero el temor a contagiarse en estricto no es una causa justificada para no ir. Entonces, las empresas hoy día a esos trabajadores temerosos no le están pagando su sueldo, ¿no? Pero la segunda pregunta es, claro, no le pago el sueldo, pero ¿será una ausencia injustificada? ¿No? Es una ausencia justificada, dice, pero no le pago el sueldo porque no hay trabajo, ¿no? Puede haber una ausencia justificada y no haber sueldo, ¿no? Sin duda. Pero también, si es injustificada, ahí sí que hay una sanción disciplinaria, ¿no? Entonces, si yo tengo miedo a contraer COVID porque vivo con mi mamá, ¿puedo exonerarme a trabajar? Yo creo que el tema del sueldo es imbatible, ¿no? Me da la impresión, el empleado no estaría obligado a pagarle si el trabajador no labora. Y no hay ninguna norma que diga que hay licencia permanente, ¿no? Solamente por horas. Y el otro tema es, si yo digo que es injustificado, por ejemplo, yo vivo solo, no vivo con nadie, imaginemos, pero tengo miedo al COVID y no salgo de mi casa, para nada, ¿no? Todo es delivery. Entonces, el empleador me puede despedir, ¿no? Habrá una ausencia injustificada, ¿no? Es un temón, ¿no? Lo sanitario llegó para quedarse, ¿no? Esta cultura de prevención sanitaria ya, digamos, va a durar un buen tiempo, ¿no? No es que se vaya el virus y ya está. Yo creo que esta cultura de prevención se va a instalar muy fuerte en todo lo que estamos viviendo, esta pandemia, por lo menos en esta generación. Cambios regulatorios constantes, ¿no? Cambia cada rato las normas, ¿no? Por ejemplo, esto, ¿no? Antes nos obligaban a usar guantes para ir a un mercado y después ya no era obligatorio. Entonces cambia. ¿No? Decisiones urgentes, todo se vuelve urgente, rápido, inmediato, ¿no? Esas son las nuevas reglas, ¿no? Y yendo un poquito más al tema de la suspensión, toda esta pandemia ha dejado o está dejando diversos tipos de trabajadores, ¿no? Un primer grupo de trabajadores es que aquellos que están laborando en la empresa. Es más, durante la pandemia no dejaron de laborar. Trabajo de un banco, trabajo de un mercado, ¿no? Supermercado, trabajadores de todo el área sanitaria, ¿no? Trabajadores de fábrica, de la industria de producción, en fin, ¿no? De alimentos o de artículos de primera necesidad. Estos trabajadores son los que más han convivido y estado al frente del virus, ¿no? Entonces, hoy hay trabajadores inmunes, ¿no? Se calcula que un 30 o 40% de la población laboral de los que han trabajado desde el 16 de marzo a la fecha, no han parado, ya tuvo COVID ya. O si no tuvo, nunca supo, pero ya tuvo, ¿no?
Entonces son los trabajadores inmunes, ¿no? Porque el virus solo te puede dar una vez, ¿no? Una vez nomás te puedes contagiar y una vez puedes contagiar. Entonces, pero además son trabajadores que han observado los protocolos sanitarios estrictos, ¿no? Es interesante, ¿no? Esto de la inmunidad, ¿no? Porque si yo ya tuve el virus, ¿no? Y fui asintomático, si yo me presento a una prueba, digamos, de selección de personal, tendría más chance que alguien que nunca le dio el virus y no se sabe si le da el nivel de resistencia que tiene, ¿no? En cambio, si a mí me dio y estuve tranquilo, digamos, tengo más posibilidades de ganar un proceso de selección porque, digamos, esta persona ya, digamos, tiene cierta inmunidad, ¿no? Frente al virus, ¿no? Las vacaciones, estas personas casi no han salido de vacaciones, ya las empresas, en la medida que las actividades se están normalizando, ¿no? Ya están dando vacaciones a esos trabajadores que han estado 3, 4 meses laburando ininterrumpidamente, ¿no? Estas personas son los que tienen todos los protocolos sanitarios, se los dan de memoria, son los que han convivido con todo el aprendizaje del virus, ¿no? Son los trabajadores, digamos, algunos dicen, qué suerte tienen, no necesariamente, porque este grupo ha estado expuesto al virus, ¿no? Los que están en trabajo remoto, ¿no? Muchos de ustedes seguramente, ¿no? El trabajo remoto, ¿no? Hoy han aprendido a trabajar remoto, ¿no? Nadie estaba acostumbrado, como sea, hemos tenido que aprender y adecuarnos para trabajar en equipo, ¿no? Jornadas extensas, ¿no? Extensas e intensas, ¿no? Muchas veces no se sabía si era sábado, domingo, de día, de noche, ¿no? El trabajo, ¿no? Felizmente eso ya, digamos, yo siento que esa etapa ya pasó, los 2 primeros meses probablemente de la cuarentena han sido duros para muchos de ustedes, pero yo siento ya que desde junio más o menos, ¿no? El tema se está normalizando, ya sábado y domingo, digamos, no hay casi tráfico de trabajo, ¿no? Hasta hoy, ¿no? Lo que se viene, creería yo, es que el gobierno convalide el trabajo remoto, ¿no? Ya llegó para quedarse, ¿no? El trabajo remoto. Y hay 2 temas por trabajar, ¿no? En primer lugar, el derecho a la desconexión digital, ¿no? Es decir, la posibilidad que el trabajador diga a la empresa, me puedes llamar y convocar reuniones, no hay problema, pero de 1:30 a 3:30 no me llames porque estoy con mi familia, y luego lo demás, o de a 2, no lo sé, yo pongo un rango, una franja horaria de asuntos personales, ¿no? Derecho a la desconexión digital, ¿no? Un tema bien interesante en este caso. Finalmente, condiciones de trabajo, ¿no? Si el trabajo remoto ya quedó para quedarse, hay empresas que le están dando facilidades a los trabajadores para que tengan una silla ergonómica, ¿no? Adquieran una silla ergonómica, facilidades para tener una línea con un Wi-Fi más amigable, con más soporte, ¿no? Con más tráfico, en fin. El gobierno, si es inteligente, debería de emitir una norma, ¿no? Que no sea ni el teletrabajo ni el trabajo remoto, un punto medio, ¿no? Porque el teletrabajo tiene también sus N limitaciones, convenio por escrito, presentar al Mintra, digamos, temas que no, me parece que le quitan atractividad a la figura y que no responden a la realidad. El otro grupo, tercer grupo de trabajadores, ¿no? Primero grupo que está trabajando, luego el trabajo en remoto, y tercer grupo, el grupo de riesgo. Los trabajadores que, mayores de 65 años, aquellos que tengan obesidad, mayor de 40 IMC, ¿no es cierto? Tengan alguna patología, ¿no? Hipertensión, diabetes, ¿no? Enfermedades cardiovasculares, cáncer, VIH, etcétera, ¿no? Nos referimos a estas personas, ¿no? Estas personas están en su casa y de acuerdo a la norma solo pueden salir de su casa por acuerdo de las 2 partes, el empleador que lo necesite y el trabajador que quiera trabajar mediante una declaración jurada, ¿no? Hay trabajadores que, por ejemplo, quieren laborar y el empleador no quiere que trabaje. Oye, pero yo tengo 64, yo quiero trabajar. Bueno, mi protocolo sanitario dice que mejor no. Hasta 60 nomás, anda a tu casa, licencia pagada, no hay problema, ¿no? El tema es que es compensable luego, ¿no? Todos estos días es compensable, es recuperable. ¿Cuándo se va a recuperar todo? ¿No? Es un tema, es un reto, ¿no? Es un reto. Lo cierto es que estos trabajadores durante toda la emergencia sanitaria no van a laborar, ¿no? La emergencia sanitaria se va a prorrogar, no va a acabar en septiembre, va a prorrogarse tantas veces como la cuarentena que hemos tenido. Entonces, ahí creo que el gobierno debería intervenir porque tampoco es justo, sobre todo en aquellas empresas que están sufriendo fuerte la pandemia, ¿no? Un gimnasio, por ejemplo, ¿no? ¿Quién de ustedes va a ir a un gimnasio pronto, ¿no? Aunque esté habituado y necesitado? Serán las últimas actividades probablemente en abrirse. Y entonces yo trabajo en un gimnasio,
¿no? Todos estamos en suspensión perfecta de labores, menos hay una persona que tiene una obesidad mórbida, ¿no? Y él no trabaja. Entonces él está en su casa recibiendo su sueldo y todos los demás suspendidos. No parece justo, digamos, respecto a la empresa y respecto a los demás trabajadores, ¿no? O sea, en este caso me da la impresión que el gobierno debería intervenir para un subsidio si quiere ayudar, pero de ahí a que la empresa cargue con todo, cuando es una enfermedad común, me parece que ahí hay una inequidad, ¿no? Y los trabajadores que no están laborando, y con eso entramos a la presentación de hoy, ¿no? En fondo, ¿no? La supresión perfecta de labores, ¿no? Hasta la ministra anterior, más o menos solo un 15% se estaba aprobando, aunque en los últimos días había un número creciente de suspensiones aprobadas. Todo hace entender que el nuevo perfil del ministerio haría que la tendencia cambie radicalmente, ¿no? Del rechazo a la aprobación. Medidas alternativas, ¿no? Algunas empresas, mutuo disenso, licencias sin goce, ¿no? En vez de ir a licencia con goce de labores, licencia sin goce de labores, ¿no? No hay suspensión, ¿no? La deuda debería por compensar, ¿no? Si yo no quiero, el que no está laborando no necesariamente tiene que hacer suspensión laboral, puede ser de que esté en su casa de licencia con goce de haber recuperado, ¿no? ¿Qué se viene para esos trabajadores que no están laborando, ¿no? Están en suspensión, pero se puede venir un cese colectivo, ¿no? De hecho, ya hay varios ceses colectivos, ¿no? Reestructuración de Indecopi o liquidación, la quiebra de la empresa, ¿no? Una línea aérea declarada en quiebra, la Bruja de Cachiche, ese restaurante en Miraflores ya se declaró en quiebra, ¿no? Por poner algunos ejemplos, ¿no? O sea, la suspensión laboral, la verdad, es la parte previa, inicial, de una serie de hechos si la empresa no mejora, ¿no? La más light de las medidas drásticas laborales de una empresa es la suspensión laboral. Pero si no funciona, otra opción es el cese colectivo, la otra opción es ir a reestructuración de Indecopi, congelar las deudas, y bueno, la última, la lamentable, es la liquidación de la compañía, ¿no? Hablemos rápidamente de la suspensión de labores, ¿no? La suspensión perfecta de labores. Se supone que es una medida excepcional, ¿no? Es una suspensión de pagos, no se pagan los beneficios sociales, salvo el seguro de vida ley. El seguro de vida ley es el único beneficio que el empleador debe seguir pagando, ¿no? Es cierto que tienen el salud, ¿no? Se considera como asegurados, como aportados, pero eso es otro tema. Obviamente, esto es una medida dedicada a aquellas empresas que no están operando, sobre todo, y necesitan una pausa laboral, un respiro, ¿no? Sobre todo a las empresas donde yo le llamo, donde hace una catástrofe, ¿no? Este virus, ¿no? Un restaurante, ¿no? Por más que a partir del 20 dicen que ya el restaurante se abre, no es tan fácil que alguien vaya al restaurante de un día a otro, ¿no? Va a ser progresivo, ¿no? Y con un fuerte 40%, ¿no? Un teatro, un cine, ¿no es cierto? Actividades que están, digamos, seriamente impactadas por el turismo, ni que decirlo, ¿no? Entonces, aquí la empresa, además no puede trabajar remoto, ¿no? Restaurante que haces con remoto, no se puede, ¿no es cierto? Un gimnasio en remoto, menos, ¿no? Entonces son actividades donde no se puede elaborar remoto, ¿no? Entonces ahí casi no queda posibilidad de la licencia con goce porque tampoco hay chamba, ¿no? No hay trabajo, ¿no? Y no se puede aplicar otra medida ya menos gravosa, menos dura, ¿no? O ya pagué 2 meses de sueldo sin ingresos, ya la suspensión cae de maduro, ¿no? ¿Se podría se podría suspender a todos los trabajadores? Podría en teoría, pero siempre un grupo queda, ¿no? Para el mantenimiento de actividades, para la operación, algunos administrativos para la gestión de la empresa, cobradores para la cobranza de la deuda, mientras hay COVID igual sigue, ¿no? Entonces la suspensión como definición no es total, ¿no? La suspensión puede ser al máximo casi total, pero que todos paren y nadie trabaje, no parece ser, porque ¿quién para empezar gestiona a los trabajadores, ¿no? Y el retorno, ¿no? Entonces la suspensión laboral es curioso, ¿no? Pero en el argot popular, la suspensión laboral perfecta es cuando tú vas al Ministerio de Trabajo y pides la autorización. Y la licencia sin goce de haberes es como que está pactado. Yo con mi trabajador, el trabajador pacta con el empleador una licencia sin goce de haberes. Al final el efecto es el mismo, ¿no? Pero curiosamente en el Perú hay estos dos conceptos, ¿no? No hay pago y no hay remuneración. ¿A qué se debe? A dos posibilidades. Posibilidad 1, Ministerio de Trabajo, suspensión perfecta de labores. Posibilidad 2, acuerdo entre las partes, licencia sin goce de haberes.
el efecto es exactamente el mismo. Este es el gran tema y probablemente vaya a juicio de todas maneras, ¿no? Cuando se dio la ley de suspensión laboral, ¿no? Las empresas se fueron a suspensión laboral, salió la ley, ¿no? El 15 de abril, entonces se fueron a suspensión laboral. Pero luego a la semana sale la norma, el 22, 23 de abril, sale el reglamento. Y el reglamento de la ley de suspensión laboral dice, momentito, antes de irse a suspensión, tienes que sentarte con los trabajadores, ¿no? Bueno, sentarte es un decir, ¿no? Todo es mediante tráfico de llamadas y de conversaciones por plataformas como esta, por WhatsApp, mensaje de texto, ¿no? ¿No es cierto? Que reuniones virtuales, ¿no? Entonces tienes que darle negociar si el trabajador quiere vacaciones, adelanto de vacaciones, ¿no? Reducción del sueldo o jornada, para todo aquello que sirva para evitar la suspensión de labores. Entonces, ese requisito no estaba en la ley, ¿no? Entonces, el reglamento del Ministerio de Trabajo dijo, bueno, esos requisitos de medidas paliativas que tú te tienes que conversar con cada trabajador antes de ir a una suspensión laboral, esos se aplican también para las anteriores suspensiones que se presentaron antes del reglamento. Más o menos eran 10.000 inspecciones, ¿no? Entonces, 10.000 inspecciones, ¿no? Suspensiones, perdónenme, ¿no? Que se tuvieron que adecuar a esto. No había forma de adecuarse, ¿no? Y le dieron 5 días, ¿cómo hay posibilidad de que retroceda? No hay forma. No puedo retroceder algo que ya hice. Antes de la suspensión tienes que hacer esto. Oye, no lo hice. ¿Cómo me voy a adecuar? No hay forma. Entonces, muchas empresas no se pudieron adecuar, porque ¿cómo te vas a adecuar? ¿No? Entonces, se adecuaron algunos temas formales, ¿no? Pero ya este tema de las medidas previas para evitar un cese, una suspensión que se llaman medidas paliativas, ¿no? No se cumplieron. Y luego el Ministerio estuvo rechazando algunas suspensiones por este tema, y luego hace 10 días, ¿no? Salió una norma que dice que, oiga, si la empresa tiene menos de 100 trabajadores, o tuvo ingresos cero anterior a la suspensión, ya no se exige estos requisitos de las medidas previas. Y con ello, prácticamente todas las microempresas han pasado, ¿no? Pero las medianas empresas, donde está el 50% de los trabajadores suspendidos, el requisito sigue vigente, las medidas previas, ¿no? En estricto, de acuerdo al principio de igualdad ante la ley, se afecta acá esta norma es inconstitucional, ¿no? Porque como el reglamento puede decir solo a las empresas de hasta 100 trabajadores, las normas deben ser generales, ¿no? Como si el COVID hubiera afectado solo a las empresas de menos de 100 trabajadores. Entonces, esto es un ida y vuelta del Ministerio de Trabajo, ¿no? Entonces, eso de todas maneras va a generar conflicto, ¿no? Porque aquellas empresas que, digamos, se fueron a suspensión y luego salió el reglamento pidiendo la regularización y no pudieron cumplir, y el Ministerio rechaza la suspensión va a ir al juicio. Y bueno, corresponderá a los jueces decir quién tiene la razón, ¿no? Es uno de los temas del Ministerio, ¿no? Yo le decía que para ir a suspensión laboral dice la norma que no hay forma de hacerlo remoto. Eso también puede ser una discusión, ¿no? En el plano judicial, porque, oye, pero Juan y Pedro si hacen remoto y yo no. Discriminación. Entonces va a haber juicios laborales de discriminación ante el Poder Judicial de por qué a mí me pusieron una suspensión y por qué a mi compañero, que es más nuevo, está chambeando en su casa. ¿Por qué yo? Igualdad de trato. La imposibilidad de dar licencia. No se puede dar licencia con goce de haberes. Yo ya no pude dar más licencia con goce de haberes. Entonces ahí la empresa pidió un préstamo de reactiva, ¿no? Este famoso préstamo de reactiva del gobierno, ¿no? Entonces, claro, ahí los trabajadores podrían decir, y están diciendo, ¿no? Oiga, la empresa se fue a suspensión, pero ha recibido reactiva, y con eso me han podido pagar y seguir tratando de subsistir en esta situación. Entonces ahí hay un segundo tema de juicio también, ¿no? De judicialización, ¿no? Si una empresa accede a reactiva, debe usarlo para pagar a los trabajadores y no ir a suspensión laboral, ¿no? No hay norma que diga algo, ¿no? En mi opinión es independiente, pero la empresa puede usar eso para refinanciar la deuda, por ejemplo, de un banco, ¿no? Pero acepto que hay un margen de duda allí, ¿no? Y no puedo, y afectación económica. Otro tema es la afectación económica, ¿no? Te puedes ir por imposibilidad física a suspensión laboral, que son los dos supuestos anteriores, o dos, segundo supuesto, grande,
puedes irte a suspensión perfecta porque tienes una falencia económica, ¿no? Una falencia económica, ¿no? De un ratio, dice la norma, que no debe ser menor depende del rango, ¿no? Puede ser en algunos casos hasta 22 puntos de diferencia u 11 puntos, ¿no? Depende de qué mes, ¿no? Hay que ver toda una fórmula. Pero lo cierto es que el ministerio ha puesto una franja. Si estás, por ejemplo, como regla general, en menos de 22% de diferencia respecto al mes del año anterior, respecto a ingresos, puedes irte a suspensión laboral, no es necesario. Esos presupuestos son optativos, ¿ah? No son conjuntivos, es decir, basta que haya una de esas tres causales para irse a suspensión laboral. Hay empresas que han presentado las tres, porque las tres no aplican, otras que dos, otras solo una. La duración, bueno, se comunica a los trabajadores afectados, ¿no? Hay trabajadores que dicen que nunca lo comunicaron, que nunca lo llamaron. Otro tema de judicialización va a ser el tema formal y procedimental. ¿Me llamaron o no para la comunicación de suspensión, para la reunión previa? Me mandaron, hay otros que dicen, nunca recibí la comunicación de suspensión, ¿no? Entonces ahí va a haber una discusión micro problemática ya de debido proceso, donde se puede jugar el tema del debido proceso. Otro tema de fondo, ya sin duda, que es el gran plato de fondo de una suspensión laboral para efectos judiciales, es ver, oye, ¿realmente tenías causa para ir a una suspensión o no? ¿Debías o no debías irte a una suspensión laboral? ¿No? El ministerio dijo que sí o no, va a juicio, y al final el Poder Judicial es el que dirime, ¿no? La suspensión laboral va a durar hasta el 7 de octubre, como sabemos. Probablemente la emergencia sanitaria se va a extender, de todas maneras, se va a extender hasta enero, diciembre, un montón de tiempo hasta que ya nadie fallezca de COVID, me imagino, o muy pocos, ¿no? Entonces, esa emergencia sanitaria, dice la norma, que el trabajo puede ser suspendido hasta un mes después de la emergencia sanitaria. Como la emergencia sanitaria ahorita termina el 7 de septiembre hasta el 7 de octubre, pero no se descarta que pueda ser más. La norma además apunta que no puede haber inclusión dentro de la suspensión laboral, ¿no? O en todo caso hay que tener mucha cautela si hay, por ejemplo, personas sindicalizadas, ¿no? No quiere decir que el sindicalizado no pueda estar. Lo que pasa es que hay que ver, digamos, si hay una causa objetiva, ¿no? No haya discriminación, ¿no? Igual trabajadores con discapacidad, ¿no? Aquellos trabajadores con COVID o grupo de riesgo. El grupo de riesgo no puede entrar en suspensión laboral por una norma expresa, ¿no? Entonces, la inclusión de yo sí o yo no debí estar en la suspensión va a ser otra discusión efectivamente en el Poder Judicial, ¿no? Bueno, esta es una cultura general, ¿no? Como el Ministerio de Trabajo se ha demorado en todo esto, el subsidio que reciben los trabajadores de 760 soles todavía casi prácticamente no se da para pequeña y microempresa porque, pues, no se aprueban las suspensiones. La posibilidad de sacar los 2.000 soles del FP también, porque no se están aprobando suspensiones, ¿no? Ya reitero que ya hace 2 o 3 días han empezado a aprobarse un buen número de suspensiones, ¿no? Otro tema de la suspensión, y que me imagino va a haber Poder Judicial, es el flujograma del procedimiento de suspensión, ¿no? Dice la norma que primero hay que comunicar al trabajador, y luego de comunicarse al trabajador, ¿no? La medida de suspensión se va al Ministerio de Trabajo, ¿no? El Ministerio de Trabajo ves los requisitos de admisibilidad, lo pasa a SUNAFIL tiene 30 días útiles para analizarlo, luego va de SUNAFIL tiene que verificar lo que le dijo la empresa es correcto. Oye, estoy parado, ¿es correcto o no? Oye, estoy económicamente muy mal, de acuerdo, cumplo con los datos financieros de la suspensión. SUNAFIL chequea, ¿no? Y si SUNAFIL dice que se cumple con los requisitos, el Ministerio de Trabajo analizará y verá si aprueba o no aprueba el cese con la suspensión laboral. Si es que el Ministerio de Trabajo, ¿no? Rechaza la suspensión, la empresa puede apelar, reconsiderar, y si confirma la resolución, porque también cabe que la desestime y la revoque, ya tiene que ir a juicio. Del mismo modo, si aprueba la suspensión laboral, los trabajadores afectados podrían ir a juicio, ¿no? Otro tema es el silencio positivo, ¿no?
el Ministerio de Trabajo tiene 37 días útiles para resolver el caso desde que yo lo presenté. Entonces hay una discusión notable, ¿no? Puse dos diapositivas, pero ya eran muy largas, al final opté por sacarlo, pero lo puedo compartir, de una línea de tiempo, ¿no? Porque ha habido normas que han ido suspendiendo un poquito las normas, los plazos para que no aplique la suspensión, y en cada caso concreto, a veces el Ministerio ha tenido actuaciones procesales que ha dicho, mira, te estoy pidiendo esta data adicional, y como es adicional, todo este periodo no corre, y desde que te admita la resolución, el expediente para SUNAFIL, te admito, no quiere decir que te apruebe, te admito, cumple los requisitos de procedibilidad, de admisibilidad, recién empiezan los 30 días. Entonces va a haber una discusión notable sobre este tema, notable, ¿no? Porque hay dos tipos de, hoy día, silencio positivo. La empresa dice, desde que yo presenté la solicitud, cuento 37 días útiles, más el plazo de notificación y declaración jurada, opera la suspensión. Silencio positivo, dice la ley. La autoridad dice no, hay normas que podrían haber suspendido, y dos, sobre todo, hay procedimientos internos de admisibilidad que dicen que cuándo fue o no suspendido el proceso, ¿no? Entonces, ese es otro tema, ¿no? Entonces, resumen, ¿no? La admisibilidad o no del silencio positivo es otro tema que también va a ir al Poder Judicial, y bueno, corresponderá sin duda a los jueces y a los magistrados resolverlo, ¿no? Porque todo esto, evidentemente, cae una acción de impugnación de resolución administrativa. Casi terminando, otras acciones posibles, bueno, la suspensión es una pausa para que la empresa se recupere, ¿no? Como que estoy corriendo, viene el COVID, tengo que parar, suspensión laboral, ¿no? Hay una causa fortuita y fuerza mayor, la empresa ni el trabajador se puede verse perjudicado, entonces para mantener la relación laboral se aprueba una suspensión laboral, ¿no? En casi todos los países, dicho sea de paso, hay suspensiones laborales, ¿no? En todos los países vecinos, yo he estado investigando, hay suspensión laboral, ¿no? Inclusive en Chile, para que hagan una idea, que tiene un 40% menos de PEA que Perú, son menos chilenos, hay 1 millón de trabajadores suspendidos y cerca de 75.000 empresas en suspensión, ¿no? Entonces, la suspensión laboral se ha visto en el Perú, lamentablemente, en mi opinión, de forma peyorativa, ¿no? Pero en verdad, si la empresa cumple con los requisitos, está parada, no tiene dinero, no hay ingreso, ya pagó 2 meses de sueldo, pues y está en negativo, ¿no? Pareciera ser que la suspensión laboral es una figura inevitable, ¿no? Por eso creo que, en mi opinión, la suspensión laboral dada por el gobierno es una figura, digamos, necesaria y que se observa en todos los países que yo conozco para afrontar el COVID, ¿no? Pero bueno, lamentablemente la suspensión no es lo único, ¿no? Si la empresa sigue mal, podría irse a Indecopi y pedir el congelamiento de la deuda, ¿no es cierto? Y pasa a ser un proceso de reestructuración o de insolvencia. Segundo, ir a un proceso de cese colectivo, ¿no? De reducción de personal, ¿no? Que ya hay varios ceses colectivos presentados ante la autoridad. Venta de activos, no tengo plata, vendo mi patrimonio, vendo mis bienes para poder pagar mi deuda corriente. Y lo peor que puede pasar ya es una liquidación de la compañía, pues, no una quiebra, ¿no? Bien, última diapositiva, ¿qué se nos viene? ¿No? Yendo más allá de la suspensión. Decía el profesor español Manuel Alonso Lea que el trabajo es un bien escaso. Hoy día en el Perú, tener un trabajo con seguro social es élite ya. Cójanlo así al trabajo de ustedes, ¿no? Hoy día trabajar en el sector público tiene una ventaja, digamos, que es el Estado como regla, digamos, no ha empleado despidos masivos y como regla los trabajadores han seguido recibiendo sus sueldos, ¿no? No hay suspensión laboral en el Estado. Creo que solo he visto como 40, 50 trabajadores de una empresa, de empresas del Estado que han ido a suspensión, pero la gran mayoría de entidades públicas, digamos, a pesar de que no ha trabajado o no ha tenido ingresos, el sueldo está garantizado, ¿no? Y además estoy en planillas, tengo seguro, entonces es una mayor protección, ¿no? Entonces hoy día tener trabajo con seguro social, seguro salud, médico, de vida, hay que cuidar el trabajo. ¿Qué se viene? Una avalancha de acciones contenciosas administrativas sobre la suspensión laboral, ¿no? Lima concentra el 60-70% de las suspensiones laborales, así que los juzgados de trabajo van a tener, sobre todo
de Lima Centro van a tener un montón de trabajo porque todas son de Lima Centro, ¿no? De Jesús María. Ya sea de fondo, no me aprueban la suspensión, no me aprueban la suspensión, el que sale al perdedor impugna, silencio positivo, silencio, ¿no? El tema de por qué me incluyeron a mí, no al otro, por qué a estos trabajadores retiraron de la suspensión porque ya podían trabajar y a mí me dejaron hasta el último, en fin, N controversias sobre suspensión laboral. Juicios por daños y perjuicios COVID, de todas maneras, ¿no? Ahí cito dos publicaciones de diarios, ¿no? Trabajé en la empresa y me contagié en la empresa, y no solo yo, sino mi familia. Y si alguien fallece, daños y perjuicios. Y si no fallezco, pero quedé un poquito malito, daños y perjuicios, ¿no? Proceso penal, cierre proceso penal. Juicios de reposición por COVID. Tenía COVID, y justo cuando tenía COVID, ¿no? La empresa no me renomó mi contrato a plazo fijo. No sé si será válido o no, pero discusión ahí sobre el tema de tener la enfermedad COVID y no renovar el contrato a plazo fijo, ¿no? Y algo muy importante, ¿no? El COVID es una enfermedad común, ¿no? No es una enfermedad profesional, salvo a los profesionales de la salud, donde sí es una enfermedad de trabajo. Pero el COVID es una enfermedad común y como tal, digamos, la empresa no sería responsable, salvo que se demuestre que hay indicios, pruebas, ¿no es cierto? Pruebas de que es responsable, ¿no? Ahí sí podría haber una demanda de daños y perjuicios, como dice esta persona, o la viuda del trabajador que falleció en la nota de arriba, ¿no? De la trabajadora, la esposa del trabajador dice, pues, que falleció de esposo porque la empresa no había cumplido con darle las medidas sanitarias respectivas, ¿no? Entonces, es una enfermedad común, pero el debate es si es que se contagió o no en la empresa, ¿no? Es un tema probatorio, ¿no? Y bueno, nada, tenía que terminar con la reflexión de que la sanidad es tarea de todos, ¿no? Hay que seguir cuidándonos, ¿no? Para que haya, digamos, una salud adecuada y podamos trabajar tranquilos, ¿no? Eso era lo que yo quería compartir con ustedes. Paso a una ronda de preguntas, ¿no? Me habían dicho que hay una ronda de preguntas, de inquietudes. Esta presentación la la voy a enviar al profesor Yangali, así que quedo a disposición para las preguntas, las inquietudes que tuvieran. Muchas gracias, Toyama. Importante su participación, la información que nos ha dado a todos y realmente nos va a servir de mucho. Conforme habíamos quedado, nuestra relatora de la octava sala laboral, sala de la oralidad, tiene algunas preguntas que ha captado del público en general, ¿verdad? ¿Me confirma, doctora? Así es, doctor. Ya, entonces, a ver, podemos comenzar de repente por ahí. Gracias. Primero agradecer al doctor Toyama por su participación. Y bueno, vamos a empezar con las preguntas. Una de las preguntas de los que han estado presentes por el Facebook nos han señalado lo siguiente. ¿Será razonable que la autoridad administrativa de trabajo pueda validar una solicitud de suspensión perfecta a causa de la sola naturaleza de sus funciones, a pesar que aquella empresa puede tener recursos asumidos en ejercicios anteriores o estén incluidos dentro de un grupo económico? Bueno, es una pregunta bastante recurrente, es un tema bastante recurrente, ¿no? Hay dos razones para irse a suspensión laboral. O estoy muy mal económicamente, me voy por motivos económicos, o de repente no estoy muy mal económicamente, pero no puedo trabajar. Imaginemos un gimnasio que está en azul. Su contabilidad está bien, pero no se puede trabajar. Hay una imposibilidad de trabajar ni allá ni en remoto. En esos casos, ¿cabría una suspensión laboral? De acuerdo a la norma, sí. Yo creo que no es un conflicto jurídico, sino es un conflicto de intereses. Es decir, legalmente, la empresa, como está la norma, salvo que el Poder Judicial luego declare inconstitucional y solamente la que está en crisis económica se puede ir a una suspensión laboral, pero legalmente y normalmente en teoría general de derecho y derecho comparado, yo me puedo ir a un cese colectivo, o la empresa se puede ir a un cese colectivo porque o está mal económicamente o hay motivos distintos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Una causal de suspensión laboral, el lamentable terremoto del año 2017. Yo fui afectado por el terremoto, entonces, y se destruyó toda mi fábrica.
y me voy a una suspensión de labores, a pesar de que estoy en azul. La causa de la suspensión no es la razón económica, es el caso fortuito fuerza mayor. Acá hay un caso fortuito fuerza mayor que se llama COVID-19 y por eso me voy a suspensión laboral por imposibilidad operativa, ¿no? Entonces, si yo no estoy de acuerdo con eso, ¿no? Hay solo dos posibilidades. Uno, le pido al Poder Judicial que diga que eso es inconstitucional, que solo debería irse a COVID aquella empresa que está económicamente mal. Y corresponderá al Poder Judicial declarar eso, la norma constitucional o no. Y la segunda ya es un conflicto de intereses, es decir, presionar a las empresas a través de los medios, etcétera, como ha pasado en algunos, ¿no? Y a través de esa presión, de repente, lograr que la empresa ya deje de suspensión, ¿no? Pero ese es un conflicto de intereses, ya de posiciones, no de legalidad, ¿no? Micro, por favor, micro, falta. Doctora Celeste, no se le escucha. Muchas gracias. Muchas gracias. La segunda pregunta es, ¿usted considera que la causal contemplada en el inciso 15 de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral podrá emplearse válidamente con anterioridad al 15 de abril del 2020, a pesar de prevalecer la licencia con goce de remuneraciones compensables establecido en el decreto de urgencia número 026-2020 y posteriormente regularse nuevas causales de calificación conforme a la entrada en vigencia del decreto de urgencia 038-2020 y decreto supremo número 11-2020? Interesante pregunta, ¿no? ¿Puede usar la norma de suspensión laboral para estos casos? Porque nosotros hemos hablado de la suspensión COVID, la suspensión que aparece desde el 15 de abril en adelante. Pero antes del 15 de abril, ¿podía irme a suspensión laboral por la Ley General de Suspensión o no? ¿No? Es un tema harto discutible, ¿no? Y de hecho algunas empresas se fueron a suspensión laboral por la Ley General de Suspensión, la que está en el decreto legislativo 728, ¿no? Artículos 11, 12. Entonces, en esos casos, en mi opinión personal, hay un caso fortuito, ¿no? Algunos sostienen de que las leyes de COVID dijeron no cabe suspensión laboral, sino tiene que haber licencia con goce recuperable. Otros sostienen de que esa ley no aplica porque es en tanto sea posible, porque si la empresa está imposibilitada, debería aceptarse una suspensión laboral, ¿no? Entonces, este es otro conflicto que el Poder Judicial va a tener que resolver, ¿no? Porque hay suspensiones laborales previas a las suspensiones COVID y algunas en paralelo a la suspensión COVID, porque hay otra empresa que he visto ahí por ahí, alguna empresa que ha dicho, como la ley de suspensión COVID tiene muchos requisitos, medidas previas, etcétera, voy a emplear la suspensión general, ¿no? Me da la impresión de que eso no es posible, ¿no? Es como que el Estado ha dicho, para COVID, este es mi procedimiento. Si hay otra causal, se puede usar la ley de suspensión general. Por ejemplo, hubo un incendio en la empresa y fruto del incendio ya no se puede trabajar, ¿no? Ahí, y pide una suspensión laboral al Estado. Ahí yo no podría usar la suspensión COVID porque no se origina por el COVID, pero sí podría usar la suspensión, el proceso de suspensión de la ley general del decreto legislativo 728, ¿no? Porque es otra causal, ¿no? Otro caso fortuito y fuerza mayor, ¿no? Eso sería. Muy bien, ¿hay alguna otra pregunta? Sí, doctor, tenemos otra pregunta más. La siguiente pregunta es, ¿usted está de acuerdo que la Autoridad Administrativa de Trabajo haya desaprobado las solicitudes de suspensión perfecta por la falta de una comunicación previa entre las partes, a pesar que la misma sea un requisito expreso fijado por el Decreto Supremo 011-2020? Bueno, esos son los otros temas. Dime, ¿cuántos temas va a tener el doctor Yangali que resolver su sala? Es que son normas de emergencia, pues, ¿no? Que no han habido mucho tiempo de gabinete para estudiarlas, ¿no? Con honestidad, yo he estado en una de las reuniones de estas normas y prácticamente en, no sé, 10 horas se tuvo que sacar la norma, ¿no?
por la urgencia y lo dinámico de esto, ¿no? Entonces, efectivamente, pues, ¿no? La ley tiene parámetros y el reglamento pone detalles. ¿Esos detalles de reglamento son ilegales o son complementarios y armónicos? No se nota que le explique. ¿No? Entonces ahí me da la impresión que son armónicos, en este caso me da la impresión que el reglamento debería preferirse, porque no lo veo oposición, sino es un detalle. Pero acepto que hay otros que dicen que no, ¿no? Que si la ley dijo este es el marco, el reglamento no puede crear un requisito, dice, ¿no? Ya no es un detalle, sino es un requisito. Entonces, hacer requisito como que, ¿no? Le pone más relevancia y con una acción popular dicen que es ilegal, ¿no? Entonces, esas son las dos posiciones, a mí más me inclino en la relación de complementariedad más que en la ilegalidad en esta pregunta, ¿no? Doctora Matos. Bien. Si no hay otra pregunta, doctora Celeste. Doctora, una última pregunta por parte de una de las que estaba visualizando en Facebook que me acaba de enviar. Claro. Esta es, en el supuesto de una empresa, debe ser, en el supuesto que una empresa tiene un trabajador dentro del grupo de riesgo que está imposibilitado de hacer trabajo remoto, con 20 años de servicio y con 69 años de edad, jubilado de manera anticipada ante la AFP, ante una imposibilidad de la empresa de seguir costeando la planilla, ¿sería recomendable desvincularlo mediante un cese de mutuo acuerdo, ya que al estar en el grupo de riesgo no puede ir a trabajar? Yo creo que en el tema del grupo de riesgo hay un tema macro y luego el detalle, ¿no? En el tema macro es razonable que una empresa que no opere, que hasta ahora de repente no tiene ingresos, fíjense nuevamente en mi ejemplo del gimnasio, o una empresa de turismo, ¿no? ¿Qué es una empresa de turismo ahorita? Nada. Entonces, todo el mundo está suspendido, salvo 5 o 6 personas que han reducido el sueldo para no ser suspendido. Pero el que hace trabajo remoto, el que está en trabajo de riesgo, no puede hacer remoto, está en su casa, ganando el mismo sueldo. No parece equitativo respecto del resto que está suspendido, ¿no? Y sobre todo si la causal es una enfermedad común, ¿no? Aquí creo que el Estado debería intervenir y dar un subsidio para que parcialmente, por ejemplo, en algunos países es la relación de tercios. Se reduce un tercio el sueldo del trabajador de ese grupo de riesgo. La empresa le paga un tercio del sueldo y el Estado le paga el otro tercio. Entonces el trabajador recibe 2/3 del sueldo. Parece razonable. La empresa, digamos, le paga igual un tercio, ¿no? A pesar de que no tiene ingreso, pero parece es una relación, como que las tres partes ponen de su lado, ¿no? Parece una solución interesante. Respecto al caso concreto, bueno, falta un año para que la persona cumpla 70 años, ¿no? Como sabemos, a los 70 años el vínculo de edad termina. Una opción es, efectivamente, yo siempre aspiro a que las relaciones laborales del empleador y el trabajador terminen por mutuo acuerdo, ¿no? En el mejor de los escenarios, los trabajadores, al trabajador le faltan 8, 10, 12 meses, lo cierto es que va a recibir 12 sueldos si es que se desvincula, se sale antes. Tal vez lo mejor sea un mutuo acuerdo para el trabajador mismo, porque a medida que se acerque a los 70 años, su capacidad de negociación va a ser menor, porque a los 70 años de manera automática acaba el vínculo laboral y sin indemnización. Entonces, tal vez al trabajador mismo le convenga, ¿no es cierto?, aceptar la pretensión de la empresa, aceptar, por ejemplo, en ese caso son 12 sueldos, bueno, si la empresa le ofrece esos sueldos, yo si fuera el trabajador lo aceptaría, porque a medida que pasa el tiempo, la empresa puede decir ya no te doy, y ya no acepta nada, o te doy la mitad, 6 sueldos, ¿no? A medida que se acerca mi cumpleaños 70, y cuando reciba mi cumpleaños 70, lamentablemente, en vez de, además de mi torta en mi casa, voy a recibir mi carta de cese, ¿no? Entonces, no parece una actitud muy razonable, de acuerdo a la ley peruana, ¿no? Que dice que a los 70 acaba la relación laboral. Yo le recomendaría a esa persona que, si hay una oferta de negociación, habría que negociar para que por lo menos reciba lo de ley, ¿no? Que es el sueldo y medio por año, como sabemos, ¿no? Bien, muchísimas gracias al doctor Jorge Toyama por este grato momento que nos ha hecho pasar con sus conocimientos y la información que nos ha dado, nos ha aclarado muchos puntos. Quedamos muy agradecidos a nombre de la Comisión de Capacitación del Área Laboral y Seguridad Social de la Corte Superior de Justicia de Lima.
le vamos a hacer llegar también. Definitivamente ahora ya los diplomas ya no son físicos, todo ha cambiado con la pandemia, los diplomas ahora son online, ¿no? Así que le vamos a hacer llegar ese diploma y muchas gracias, le quedamos muy agradecidos por esta situación. A los alumnos o los discentes del diplomado, les decimos que la próxima clase la va a tener el doctor Roberto Matallana, ¿no? El día 22 de julio a las 5 de la tarde. Por favor, sean puntuales, no dejen de asistir, vean ustedes lo interesante de todos nuestros expositores y no me hubiera gustado perderme una conferencia de este nivel. Muchísimas gracias, muy buenas tardes y nuestro agradecimiento a todos y cada uno de ustedes. Muchas gracias, doctor Toyama. Muchas gracias, doctor Yangali. Muchas gracias, doctora Matos, doctor Valdeón. Muchísimas gracias a todos los que han estado ayudando en esta reunión y a todos los asistentes también. Cuídense mucho, mucho, mucho. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, doctor.